En el corazón del Líbano, en medio de montañas silenciosas y valles cubiertos de olivos, surgió la figura de un hombre cuya vida sencilla se convirtió en un misterio que aún hoy conmueve al mundo. Se hablaba de él como el santo de lo imposible, aquel al que los enfermos, los desamparados y los desesperados acudían con la certeza de que su oración sería escuchada. Su nombre comenzó a recorrer aldeas, cruzó fronteras y llegó a rincones lejanos donde jamás había puesto un pie. Lo que fascinaba no era solo la fama de sus milagros, sino el contraste profundo entre la grandeza de lo que sucedía a través de él y la humildad con la que eligió vivir. Mientras muchos buscaban reconocimiento, él prefería los rincones más apartados, los silencios prolongados y el sacrificio escondido. Era un campesino antes que un monje, un hijo de familia pobre antes que un hombre de oración venerado. Creció entre campos de trigo y rebaños cargando desde niño la ausencia de su padre y el peso de un hogar sostenido únicamente por la fe de una madre viuda. Allí, en medio de ese dolor temprano, aprendió a mirar el cielo con confianza como quien sabe que en Dios se encuentra lo que el mundo no puede ofrecer. Su fe no nació en libros ni en discursos solemnes, sino en la rutina del trabajo duro, en las noches de oración bajo las estrellas y en los gestos cotidianos de paciencia y silencio. Desde entonces se comprendía que su vida no seguiría el camino común de los hombres. Con el paso de los años, aquel joven llamado Youssef Antoun Makhlouf sintió la fuerza irresistible de un llamado que lo apartaba de lo terreno. Al tomar el nombre de Charbel, no solo abrazó una nueva identidad, sino que eligió un destino de renuncia total. Quienes lo conocieron recuerdan que su mayor riqueza estaba en la entrega a ayunos prolongados, largas vigilias de oración, manos callosas por el trabajo manual, palabras pocas, pero cargadas de verdad. Era imposible no percibir que en su silencio había algo más que austeridad. Era la presencia de una paz que provenía de otro lugar. Incluso los que no compartían su fe reconocían esa luz que irradiaba sin proponérselo. Se dice que en la soledad de su ermita, mientras el mundo dormía, pasaba noches enteras en contemplación, y en ese recogimiento misterioso comenzó a manifestarse lo inexplicable. Agricultores que habían perdido toda esperanza vieron sus campos florecer tras pedirle una oración. Enfermos que los médicos desahuciaban recobraron la salud con una bendición sencilla. Nadie podía explicar aquello, ni siquiera él mismo, que siempre respondía con la misma frase: todo es obra de Dios. Esa coherencia entre su humildad y la grandeza de lo que ocurría a su alrededor fue lo que terminó de sellar la imagen de un hombre entregado por completo, un servidor silencioso que jamás buscó protagonismo. Así, mientras muchos santos son recordados por palabras encendidas o por grandes gestas, la vida de San Charbel permanece como una paradoja. Cuanto más se ocultaba en la sombra de la oración y el sacrificio, más brillaba el poder de Dios a través de él. En su muerte, lejos de desvanecerse su memoria, comenzaron a multiplicarse los testimonios de curaciones y señales. Desde un cuerpo incorrupto que desafiaba la lógica humana, hasta historias de fe que llegaban desde Venezuela, México o Siria, la devoción creció como una llama que nadie podía apagar. Lo extraordinario de su legado es que sigue siendo universal, acogido por cristianos y musulmanes, por campesinos sencillos y médicos incrédulos, como si en su vida austera se hubiera abierto un espacio donde lo divino se hace cercano. En cada relato de sanación y en cada plegaria pronunciada en su nombre, se revive la certeza de que lo imposible no es tal cuando se pone en manos de Dios. Y esa certeza nació de un monje que eligió el silencio antes que el aplauso, la soledad antes que los honores, y que aún hoy sigue siendo signo de esperanza para quienes buscan en la fe un refugio verdadero. En un pequeño rincón del Líbano, donde las montañas se levantan como guardianas del silencio y la vida cotidiana se mide por el trabajo de la tierra y el ritmo de las estaciones, vino al mundo un niño que, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en un signo luminoso para generaciones futuras. Su nombre era Youssef Antoun Makhlouf. No nació entre lujos ni comodidades, sino en el seno de una familia humilde, que encontraba en la fe su única riqueza duradera. Desde sus primeros días, la pobreza fue la atmósfera en la que respiraba, y aquella precariedad, lejos de quebrarlo, se transformó en la fragua donde se forjó su espíritu.
La temprana muerte de su padre cuando Yusef apenas era un niño dejó una herida profunda en el hogar. Esa ausencia no se llenó nunca con bienes materiales, ni con promesas humanas, sino con una confianza absoluta en la providencia de Dios. El vacío paterno obligó a su madre a asumir sola el peso de la familia, con 5 hijos que alimentar y educar. Fue entonces cuando Yusef comprendió mucho antes de lo esperado que la vida es frágil y que el hombre debe aprender a apoyarse en un sostén invisible y eterno. Para un niño aquella pérdida podría haber significado desesperanza, pero en su interior germinó una certeza distinta que cada lágrima podía ser ofrecida, que en medio de la orfandad brillaba una presencia silenciosa pero real. El día a día de aquel pequeño transcurría en medio de trabajos duros. Se ocupaba de los animales y ayudaba en las tareas del campo, aprendiendo desde temprano a cargar con responsabilidades que superaban su edad. Sin embargo, lo que llamaba la atención de quienes lo rodeaban era su manera de integrar el esfuerzo con la oración. Mientras vigilaba el ganado o caminaba por senderos solitarios, encontraba momentos para elevar su mente hacia el cielo. A veces, quienes pasaban por los campos lo veían inmóvil con la mirada fija en algún punto invisible, como si estuviera dialogando con alguien más grande que él. Esa capacidad de transformar lo ordinario en un encuentro con Dios fue el primer signo de una vida marcada por lo espiritual. No se trataba de gestos llamativos, ni de grandes discursos. La santidad de Yusef se manifestaba en lo pequeño, en la forma serena con que aceptaba las dificultades, en la paz, que irradiaba incluso después de una jornada extenuante, en la calma con que enfrentaba los contratiempos de la vida rural. Mientras otros niños buscaban la distracción y el juego, él prefería apartarse en silencio para hablar con Dios. El murmullo de los árboles y el sonido del viento eran la música que acompañaba sus oraciones. En aquella sencillez que a muchos podía parecer insignificante, se estaba forjando la grandeza que más tarde brillaría en San Charbel. Las personas del pueblo empezaron a notar que había algo diferente en él. No era un niño rebelde ni distante, pero su modo de vivir transmitía una hondura que resultaba poco común. Los vecinos comentaban que parecía llevar dentro un secreto que lo apartaba suavemente de lo terrenal. Esa serenidad, fruto de la oración constante, inspiraba respeto en los adultos y admiración en los pequeños. No era raro que en momentos de dificultad algunos acudieran a buscarlo, como si presentaran en él una madurez sorprendente. Aunque apenas un adolescente, Yusef irradiaba una paz que hacía pensar en alguien mucho mayor, y esa paz provenía de la confianza que cultivaba en cada oración escondida. La figura de su madre, mujer sencilla y profundamente piadosa, desempeñó un papel decisivo en este camino. Viuda joven y con una familia numerosa, ella no se dejó vencer por la tristeza. Su fortaleza era la fe, y de esa fe brotaba la paciencia necesaria para sostener la casa y educar a los hijos. Cada noche, al reunirlos en torno a una lámpara de aceite para rezar, les enseñaba sin palabras que la oración era más fuerte que cualquier adversidad. Aquella madre, con las manos gastadas por el trabajo y el corazón encendido por la esperanza, fue la primera maestra espiritual de Yusef. En su ejemplo aprendió que la humildad no es resignación, sino confianza activa en la bondad de Dios. El pequeño veía cómo, a pesar de las privaciones, su madre nunca se quejaba. Al contrario, encontraba siempre un motivo para dar gracias. Si el pan era escaso, lo compartía con el vecino que tenía menos. Si la enfermedad visitaba la casa, encendía una vela y se encomendaba a la Virgen. Esa actitud dejó en Yusef una huella imborrable. Comprendió que la fe no se limita a rezar con los labios, sino que se demuestra en la forma en que se vive cada día. Años más tarde, cuando ya era conocido como San Charbel, muchos de sus gestos de humildad y silencio recordaban a aquella madre que con sencillez heroica enseñó a su hijo que Dios nunca abandona. La pobreza, lejos de ser una carga, se transformó en una escuela. El niño aprendió a valorar cada cosa pequeña, a agradecer por un trozo de pan, por un rayo de sol, por la posibilidad de trabajar. Su carácter se forjaba en esa austeridad natural que lo preparaba para una vida de sacrificio. Lo que otros consideraban limitaciones, él lo vivía como oportunidades para acercarse más al Señor.
Cuando sentía cansancio, se refugiaba en el silencio del campo. Cuando le faltaban fuerzas, encontraba en la oración una energía misteriosa que lo sostenía. Así, desde su niñez comenzó a vivir lo que más tarde sería la esencia de su espiritualidad, el abandono total en las manos de Dios. Muchos relatos que se conservan sobre aquella etapa de su vida describen a Yusef como un niño callado, respetuoso, siempre dispuesto a ayudar. Si algún vecino necesitaba apoyo, él dejaba su tarea para prestar una mano. Si sus hermanos peleaban, trataba de reconciliarlos con palabras suaves. Su modo de actuar era una prolongación de lo que veía en su madre, quien lo había educado en el servicio silencioso. Esa educación doméstica tejida de ejemplos más que de instrucciones, le dio el fundamento sobre el cual construiría después su vocación monástica. En las tardes, cuando el sol descendía sobre las montañas libanesas y el trabajo del día quedaba tiempo atrás, Yusef solía buscar un rincón apartado para permanecer en silencio. Allí, con las manos juntas y la mirada perdida en el horizonte, se sumergía en un diálogo íntimo con Dios. No necesitaba templos majestuosos ni ceremonias solemnes. El campo se convertía en su capilla, el cielo abierto en su techo, el murmullo de la naturaleza en un salmo inacabable. Esos momentos de soledad y contemplación lo formaron interiormente y lo prepararon para la entrega total que lo definiría más tarde. La herencia más grande que recibió no fue material sino espiritual. La fe ardiente de su madre, la pobreza vivida con dignidad, la serenidad cultivada en el trabajo duro y la oración escondida en los campos. Todo ello se convirtió en un tesoro que marcaría su destino. Esa niñez aparentemente sencilla y sin brillo fue en realidad la base de una vida que terminaría irradiando luz para el mundo entero. Cuando en el futuro se hable de San Charbel como un hombre de silencio y oración, habrá que recordar que esos dones no surgieron de improviso, sino que nacieron de aquella infancia pobre, orante y profundamente marcada por la confianza en Dios. A los 23 años, cuando la mayoría de los jóvenes todavía buscan su lugar en el mundo, Yusef Antun Makhlouf tomó una decisión que transformaría su destino para siempre. No fue una elección sencilla porque implicaba apartarse de su madre viuda y de los hermanos que habían crecido con él entre los campos del Líbano. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, ardía un fuego imposible de sofocar el llamado de Dios que lo invitaba a dejarlo todo. Aquella determinación, tomada con la serenidad de quien se abandona en la providencia, lo condujo a cruzar el umbral del monasterio y comenzar una nueva vida bajo el nombre de Charbel. Adoptar ese nombre significaba mucho más que un cambio externo. Era una señal de desprendimiento, una renuncia a la identidad anterior para asumir una existencia entregada únicamente al servicio divino. En los primeros días de su formación, el joven monje se destacó de manera silenciosa. No buscaba la atención de nadie, pero su forma de orar, su disciplina férrea y su disposición a aceptar las tareas más humildes lo hacían resplandecer de un modo especial. Mientras otros encontraban difícil soportar la dureza de la vida monástica, él hallaba consuelo en el silencio de la capilla, en la fatiga del campo y en la soledad de la celda. Cada instante parecía convertirse para él en una oportunidad de encuentro con Dios. Como cuando era niño y se quedaba horas contemplando el horizonte mientras cuidaba el ganado, ahora repetía aquel gesto, solo que en un ámbito distinto, en cada plegaria, en cada jornada de trabajo manual, en cada noche de vigilia. Los hermanos del monasterio observaban cómo aquel joven que había llegado con el rostro marcado por la austeridad de la vida campesina se sumergía en una vida aún más exigente. Su alegría consistía en barrer los corredores, en ayudar a los ancianos en sus labores, en pasar inadvertido a los ojos de todos. Charbel encontraba grandeza en lo que otros consideraban insignificante. Aquella actitud sorprendía, pues en lugar de ambicionar un papel destacado en la comunidad, parecía buscar el rincón más escondido, como si allí residiera un tesoro invisible. El tiempo confirmó que ese modo de vivir no era un simple entusiasmo juvenil, sino una entrega radical que lo llevaría a dar pasos más profundos en su camino espiritual. No bastaba, sin embargo, con las privaciones que ya formaban parte de la vida monástica. En su interior crecía una necesidad aún mayor, la de retirarse a la soledad absoluta, allí donde nada ni nadie pudiera interponerse entre su alma y Dios.
Así surgió la decisión de abrazar la vida eremítica, una decisión que desconcertó incluso a algunos de sus hermanos. Había renunciado a su familia años atrás, había soportado los rigores de la vida en comunidad, y aún así, sentía que debía avanzar hacia un sacrificio más radical. Abandonar la seguridad del monasterio para habitar en una pequeña ermita significaba exponerse a la soledad, al frío, a las pruebas del espíritu y del cuerpo. Pero para Charbel, todo eso era un camino hacia la unión más íntima con el Creador. En la ermita cada jornada se convertía en una liturgia silenciosa. Desde antes del amanecer, sus labios murmuraban oraciones, mientras sus manos se ocupaban de los trabajos sencillos que garantizaban la subsistencia. No existían distracciones salvo la naturaleza que lo rodeaba, los árboles, el murmullo del viento, la tierra que cultivaba con esfuerzo. Y sin embargo, aquel ambiente austero se transformó en un lugar de fecundidad espiritual. Allí se fueron gestando los momentos más intensos de su vida interior. Muchos testigos relataron cómo en medio de las noches, una luz extraña parecía rodear la ermita, como si la presencia de lo divino se hiciera visible alrededor del hombre que día tras día ofrecía todo en silencio. Su oración no conocía pausas. Quien lo observaba en la capilla podía notar que permanecía horas de rodillas absorto, como si hubiese sido transportado a otra dimensión. Esa perseverancia en el recogimiento le confería un aire de paz que conmovía a quienes se acercaban en busca de consejo o de una plegaria. A pesar de vivir apartado, no fueron pocos los que empezaron a caminar largas distancias para encontrarlo en aquella soledad. Nadie regresaba igual de la ermita, unos hablaban de sanaciones, otros de consuelo en medio de las pruebas, otros simplemente de una paz que no habían sentido nunca antes. La vida eremítica de Charbel se convirtió en el culmen de su vocación. Si en la juventud había demostrado la fortaleza de renunciar a los lazos familiares, si en el monasterio había brillado por su humildad y su disciplina, en la soledad del eremita alcanzó la plenitud de la entrega total. Cada día era un acto de oblación, un dejarse consumir como aquella llama que nunca se apaga. La austeridad que para muchos sería insoportable, para él era fuente de libertad. El ayuno, las vigilias y el trabajo continuo no lo debilitaban, sino que lo sumían más profundamente en la presencia de Dios. Al mirar su vida, uno que comprende que aquella decisión tomada a los 23 años no fue un impulso pasajero, sino la raíz de todo un camino. El joven que había abandonado su hogar en Anaya, el monje que había elegido el silencio en el monasterio de San Marón, el ermitaño que pasó sus días en oración incesante, es el mismo hombre que con cada renuncia, con cada sacrificio, supo elevarse hacia una unión más perfecta con el Señor. Su existencia entera se convirtió en una respuesta sostenida al llamado de la fe, una respuesta tan radical que incluso después de su muerte seguiría irradiando luz y esperanza. En aquella soledad, Charbel descubría dimensiones que para muchos permanecen ocultas. No se trataba únicamente de renunciar al ruido del mundo, sino de habitar en un silencio que se volvía fecundo, donde cada respiración era oración y cada latido del corazón un canto invisible de alabanza. El tiempo en la ermita parecía diluirse. Los días transcurrían sin otra medida que la de la fidelidad a Dios. Allí, entre las paredes desnudas y el murmullo del viento, su espíritu se iba afinando como un instrumento dispuesto a resonar únicamente con la melodía del cielo. El rigor de su vida eremítica no lo endureció, al contrario, lo hizo más compasivo. Quienes lograban acercarse a aquel lugar apartado encontraban un hombre de pocas palabras, pero de una mirada capaz de penetrar hasta lo más hondo del alma. No hacía falta un discurso para transmitir la fe que lo habitaba. Bastaba con permanecer unos instantes en su presencia para sentir que la gracia se derramaba silenciosamente. Más de un campesino regresó a su hogar con la certeza de haber recibido algo que iba más allá de lo humano, como si aquel ermitaño oculto fuese un canal secreto de la misericordia divina. El sacrificio constante se convirtió en su modo de expresar amor. Pasaba largas noches en vela, con el cuerpo debilitado por el ayuno, pero con el espíritu encendido en una fuerza inquebrantable. Nadie escuchaba quejas de sus labios. Al contrario, quienes lo conocieron contaban que una serenidad profunda lo acompañaba siempre. Esa paz era tan real que parecía desafiar la lógica de las privaciones.
Así, cada jornada de trabajo, cada hora de oración, cada instante de silencio, se transformaban en ofrendas invisibles que elevaba por el bien del mundo entero. En más de una ocasión, los monjes del monasterio cercano se sorprendieron al notar un resplandor extraño en torno a la ermita. Era como si la oración de Charbel hubiese traspasado los límites de lo secreto para manifestarse en signos que ninguno podía explicar. Aquellas luces, aquel misterio no hacían más que confirmar lo que todos intuían, que en esa vida escondida latía un amor extraordinario, un amor que se consumía día y noche por Dios y por la humanidad. El eremita de Annaya no buscó reconocimiento ni gloria. Mientras tantos hombres se esforzaban por dejar huella en la historia, él escogió desaparecer del mundo para vivir únicamente de lo eterno. Paradójicamente, fue en ese ocultamiento donde alcanzó la mayor grandeza, porque allí, en la radicalidad de su entrega, Charbel se convirtió en testimonio vivo de lo que significa responder al llamado de la fe con todo el ser, sin reservas ni condiciones. Y esa respuesta, encarnada en cada renuncia y en cada acto de amor silencioso, sigue brillando como una luz que no conoce ocaso. En la vida de un hombre escondido en la oración y el silencio, la presencia de Dios se manifestó de maneras que desafiaron toda explicación humana. Aquel monje libanés que nunca buscó protagonismo terminó convirtiéndose en un testigo de milagros que continúan resonando más allá de su tiempo. San Charbel, con su figura austera y sus días entregados a la contemplación, fue recordado no solo por su vida de penitencia, sino por los signos que Dios obró en torno a él, tanto en vida como después de su muerte. Los testimonios más antiguos hablan de un campesino desesperado que se acercó al monasterio. Sus manos ásperas temblaban al describir las tierras secas que ya no daban fruto. El hambre se cernía sobre su familia, y con los ojos húmedos imploró la intercesión de aquel monje callado. San Charbel aceptó su súplica con humildad, rezó sin alzar la voz, y regresó al trabajo como cualquier otro día. Sin embargo, al amanecer siguiente, el campesino descubrió que sus campos reverdecían con un vigor inexplicable. El rumor corrió entre las aldeas vecinas. Un hombre oculto en el silencio había sido instrumento de la providencia. Otro recuerdo vivo es el de una mujer que durante años cargó con un dolor insoportable en las piernas. No podía caminar sin ayuda y su vida se había reducido al sufrimiento. Se acercó al ermitaño de Annaya con la fe sencilla de quien ya no espera nada de los médicos. Tras recibir su bendición, el dolor desapareció de inmediato. La mujer, sorprendida, comenzó a dar pasos firmes mientras los presentes contenían el aliento. Aquella escena quedó grabada en la memoria de quienes vieron cómo la fe convertía la desesperanza en alegría. En vida, San Charbel jamás aceptó que se le atribuyeran méritos. Ante los comentarios respondía con gestos de humildad, repitiendo en silencio que todo provenía de Dios. Para él, los milagros no eran más que señales de la misericordia divina, destellos que recordaban al hombre que lo imposible no existe para el Creador. Y aunque pasaba sus noches en oración y sus días en trabajo duro, no buscaba que se le reconociera como taumaturgo. Su mayor anhelo era permanecer oculto como un grano de trigo sembrado en la tierra invisible, pero lleno de vida. El 24 de diciembre de 1898, el monje entregó su alma a Dios. Su muerte, en apariencia sencilla, escondía un misterio que pronto saldría a la luz. Fue sepultado en el cementerio del monasterio, pero 4 meses después, cuando la tumba fue abierta, ocurrió lo inesperado. El cuerpo permanecía incorrupto, sin señales de descomposición. No solo estaba intacto, sino que de él emanaba un líquido desconocido, una sustancia misteriosa que humedecía sus vestiduras. Los médicos convocados no supieron ofrecer explicación. Para los fieles, aquel signo era un testimonio tangible de que el cielo había dejado una huella visible en la tierra. Durante años el cuerpo siguió exudando ese fluido que los devotos consideraban milagroso, y muchos aseguraban haber recibido sanaciones al entrar en contacto con él. El fenómeno de su cuerpo incorrupto atrajo peregrinos desde todos los rincones del Líbano. Quienes se acercaban a la ermita describían un ambiente de paz inexplicable, como si la presencia de aquel monje continuara viva entre los muros de piedra. El misterio no se agotó con los años. En 1917, al examinar de nuevo el cadáver,
los médicos encontraron que seguía intacto, desafiando toda lógica natural. Para los creyentes, aquel signo era la confirmación de que Dios había querido mostrar a través de San Charbel que la santidad permanece más allá de la muerte. El siglo XX trajo consigo otro acontecimiento sorprendente. En 1950, un fotógrafo libanés capturaba imágenes de una procesión en honor al santo. Al revelar las fotografías, apareció un rostro que nadie había visto en el momento de la celebración, los rasgos inconfundibles del monje eremita. La expresión serena y luminosa impresionó a todos. Intentaron repetir el experimento en varias ocasiones, pero el fenómeno no volvió a producirse. Aquella imagen inexplicable para los técnicos y conmovedora para los fieles comenzó a circular por iglesias y hogares, llevando el rostro de San Charbel a lugares donde nunca había llegado su nombre. Para muchos fue una manera de sentir que el santo seguía presente, mirando con compasión desde el cielo. Más cercanos a nuestros días, las historias de curación milagrosa han multiplicado la devoción. Entre las más difundidas se encuentra la de Nohad el-Shami, una mujer libanesa de 65 años, que había quedado paralizada en un lado de su cuerpo a causa de una obstrucción arterial incurable. Una noche, mientras dormía, soñó con San Charbel, acompañado de otro santo. Ambos se acercaron y realizaron una cirugía en su cuello. Al despertar, no solo podía mover nuevamente su cuerpo, sino que descubrió 2 cicatrices frescas en el lugar exacto que había visto en el sueño. La noticia se propagó rápidamente, y durante años miles de peregrinos acudieron a su casa para ver las cicatrices y escuchar de sus propios labios el testimonio. Ella misma contaba que San Charbel le pidió rezar por los demás y compartir su historia con el mundo, y así lo hizo hasta el final de sus días. Otro caso conmovedor fue el de Paul Arzuni, un niño diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos habían perdido toda esperanza, y su familia desesperada acudió al monasterio de Anaya, llevando una reliquia del santo. En medio del sufrimiento, la madre soñó con el rostro de San Charbel, quien le aseguraba que su hijo sería curado. Al día siguiente, los médicos confirmaron lo imposible: el cáncer había desaparecido sin dejar rastro. La recuperación fue total y definitiva. Paul creció sano, y su vida se convirtió en testimonio viviente del poder de la fe. Aquella historia cruzó fronteras y fortaleció la devoción no solo en el Líbano, sino también en comunidades libanesas alrededor del mundo. La experiencia de Laila Farah añadió un nuevo capítulo a la lista de milagros. Ella había perdido la visión en un ojo debido a una grave lesión. Los médicos declararon que no existía remedio posible, y la oscuridad parecía haberle robado la esperanza. Sin embargo, se encomendó al ermitaño con la misma fe que los campesinos habían tenido al pedir por sus cosechas. Una noche soñó que San Charbel tocaba su rostro y le pedía confiar en Dios. Al despertar, sintió un hormigueo en el ojo enfermo, y para sorpresa de todos, recuperó completamente la vista. Los doctores que la habían tratado no lograron encontrar explicación médica, pero ella se dedicó desde entonces a contar su testimonio, asegurando que aquel monje había devuelto la luz a sus ojos y a su vida. Los relatos se multiplican en Caracas. Una mujer con cáncer de estómago avanzado organizó una novena en honor a San Charbel, y tras concluirla descubrió que estaba completamente sana. En hospitales libaneses se han registrado casos de pacientes que recobraron la vida tras ser declarados clínicamente muertos, luego de que sus familias rezaran con fervor pidiendo la intercesión del santo. Cada historia documentada o transmitida por generaciones muestra que la obra de Dios a través de este monje no quedó confinada a su tiempo ni a su tierra natal. A lo largo de los años, las cicatrices de Nohad, la sonrisa de Paul, la mirada recuperada de Laila y los campos reverdecidos de aquel campesino anónimo se han convertido en señales de un mismo mensaje: que la fe no conoce fronteras, que el amor de Dios se hace cercano, y que incluso desde el silencio de una ermita puede surgir una fuerza capaz de transformar lo imposible en esperanza. Y así, en cada testimonio, en cada oración pronunciada frente a su imagen, San Charbel sigue mostrando que su vida escondida en la humildad se convirtió en un canal visible de la misericordia divina, un eco que todavía hoy se escucha en los corazones de quienes lo invocan.
En las montañas del Líbano, donde el silencio de los cedros acompaña la oración, nació una devoción que no tardó en atravesar los confines de su tierra. El nombre de San Charbel, ligado primero a un pequeño monasterio maronita, empezó a resonar en labios de peregrinos que viajaban largas distancias solo para acercarse a su tumba. Aquellos testimonios de milagros y consuelos se expandieron como ríos que buscan el mar, y pronto las comunidades libanesas en el extranjero comenzaron a levantar altares y capillas en honor al monje ermitaño. En México su figura se convirtió en un faro de esperanza. En Monterrey y en la Ciudad de México multitudes acuden a sus iglesias dedicadas, encendiendo velas y confiándole súplicas como si lo hubieran conocido personalmente. En Brasil la devoción no quedó limitada a los descendientes de inmigrantes libaneses, sino que se propagó entre católicos de todos los orígenes, especialmente en São Paulo, donde su imagen ocupa un lugar privilegiado en celebraciones multitudinarias. En Venezuela su presencia espiritual adquirió un matiz profundamente popular. Cada año en Caracas, la procesión en su honor atrae a fieles que se reconocen a sí mismos en la historia de aquel monje humilde, que nunca buscó reconocimiento, y que sin embargo se transformó en fuente de vida para quienes lo invocan. Los relatos de milagros viajaron con los emigrantes que llevaron en sus maletas estampas, medallas y recuerdos de Anaya. En Estados Unidos, las comunidades libanesas de Detroit y Nueva York edificaron templos donde los devotos se reúnen para celebrar la misa en su memoria. En estos lugares no solo los hijos de Oriente se acercan, también lo hacen quienes nunca habían oído su nombre, hasta escuchar a un vecino contar cómo un pariente sanó tras encomendarse al ermitaño. Lo mismo ocurre en Australia, especialmente en Sydney, donde los descendientes de libaneses lo veneran con procesiones llenas de cantos y oraciones. La figura de San Charbel pasó de ser un símbolo de identidad cultural a convertirse en un emblema universal de fe, capaz de unir corazones dispersos por continentes enteros. La globalidad de su devoción no radica únicamente en el número de iglesias o en las peregrinaciones internacionales, sino en la fuerza con que los testimonios han marcado la vida de tantos. Alguien que recibe alivio en México comparte su experiencia con un amigo en Chile. Una familia que encuentra consuelo en Brasil relata su historia a parientes en Canadá. Así, la memoria del ermitaño sigue su curso como una antorcha que nunca se apaga. Resulta conmovedor imaginar que mientras un grupo reza en Anaya, junto a su tumba al otro lado del océano, en una parroquia de Buenos Aires, otros fieles lo invocan al mismo tiempo como si el eco de sus oraciones se uniera en un solo canto de confianza. El legado de San Charbel no se limita al ámbito geográfico. En un país como el Líbano, donde conviven cristianos, musulmanes y drusos, su figura se transformó en un punto de encuentro inesperado. A pesar de las divisiones históricas y las tensiones sociales, no son pocos los musulmanes que cuentan haber soñado con él o haber experimentado alivio tras pedir su intercesión. Los drusos, al contemplar su vida de silencio y sacrificio, lo reconocen como un hombre que alcanzó una dimensión espiritual más allá de cualquier credo. Estas experiencias son testimonios de que la santidad verdadera no entiende de fronteras religiosas. Lo que queda en el corazón de quienes lo invocan es la certeza de haber sido escuchados por alguien que supo ofrecerse por entero a Dios. En las aldeas libanesas, todavía se narran historias de familias musulmanas que viajaron al monasterio de San Marón para pedir la curación de un hijo enfermo. Muchos cuentan cómo tras recibir una reliquia bendecida, la salud del niño regresó contra toda expectativa médica. Estos testimonios fueron compartidos en cafés, plazas y hogares hasta convertirse en ejemplos vivos de que la compasión de Dios se manifiesta sin mirar credos. Esas historias, al repetirse, se transformaron en semillas de unidad en un país marcado por la diversidad. San Charbel, desde su vida oculta en la ermita, nunca buscó fundar movimientos ni iniciar diálogos interreligiosos. Sin embargo, su figura se convirtió con el tiempo en puente de encuentro. Allí donde los hombres se dividen por doctrinas, él aparece como un recordatorio de que la humildad y el silencio también pueden hablar con fuerza. Muchos musulmanes han expresado que al ver su imagen o al rezar en su tumba, sienten una paz que los acerca a lo divino. Entre los drusos, su nombre es mencionado con respeto, asociado a la entrega de quien supo renunciar a sí mismo para vivir solo de Dios.
El alcance mundial de su devoción se refleja en los peregrinos que año tras año llegan al monasterio de Anaya. Algunos viajan desde América Latina con la ilusión de tocar las piedras donde aquel monje rezó. Otros llegan desde Europa o Australia llevando en sus bolsillos fotografías de familiares enfermos. Las lenguas se mezclan, los acentos se confunden, pero todos se inclinan con la misma fe frente a la tumba iluminada. En ese silencio compartido se hace evidente que la vida de San Charbel no pertenece a una sola nación, sino al mundo entero. Hoy la imagen del ermitaño se encuentra en hogares mexicanos, en capillas brasileñas, en parroquias venezolanas, en templos estadounidenses y en comunidades australianas. Cada vela encendida, cada oración susurrada en idiomas distintos, es una continuación de aquella vida que eligió esconderse para brillar en lo eterno. Su legado es prueba de que la verdadera santidad trasciende fronteras y de que el amor de Dios manifestado en sus santos tiene la capacidad de unir lo que las divisiones humanas separan. A lo largo de los años, la figura de un monje humilde que eligió el silencio como camino se ha convertido en un faro para generaciones enteras. San Charbel, desde su infancia marcada por la pobreza hasta sus últimos días en la ermita, dejó la huella de una vida entregada sin reservas a Dios. Su sencillez, su renuncia a lo material y la fuerza de su oración son hoy una memoria viva que inspira a quienes buscan un sentido más profundo en medio del ruido del mundo moderno. La historia de sus milagros, tanto en vida como después de su partida, continúa recordando que lo divino sigue actuando entre los hombres y que la fe puede abrir caminos donde no parece haber salida. Lo que sorprende no es solo la lista interminable de prodigios atribuidos a su intercesión, sino la coherencia entre esos signos y la vida que llevó. San Charbel nunca buscó la atención, ni quiso que se le reconociera como taumaturgo. Por el contrario, prefería los rincones ocultos del monasterio, donde podía pasar horas en oración sin que nadie lo viera. Esa fidelidad escondida, ese vivir para Dios, sin esperar recompensa humana, se convirtió en el terreno fértil donde germinaron milagros, que aún hoy fortalecen a miles de creyentes. Su cuerpo incorrupto, el misterio de la luz en su ermita y los testimonios de curaciones inexplicables son como capítulos de un mismo libro que habla de la presencia real de Dios en medio de la fragilidad humana. Al recordar su vida, se percibe que su verdadero legado no está solo en los milagros concretos, sino en la enseñanza silenciosa de la humildad. San Charbel fue un hombre que eligió lo pequeño para mostrar lo grande, que se despojó de todo para llenarse de lo eterno. Su historia invita a comprender que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad para quienes viven en fidelidad, en la entrega diaria, en la perseverancia callada. En su figura se entrelazan la tradición de los padres del desierto y la esperanza del pueblo sencillo que encuentra en él un hermano cercano y un guía espiritual para quienes atraviesan momentos de oscuridad. Su ejemplo es un signo de consuelo. La mujer de Caracas que recuperó la salud, el niño libanés que venció el cáncer, la anciana que volvió a caminar, son rostros concretos de lo que significa confiar en la intercesión de este santo. Cada uno de esos relatos lleva consigo un eco del mismo mensaje. Dios sigue obrando y lo hace a través de la fe de sus siervos. En un mundo marcado por la prisa, la desconfianza y el individualismo, el testimonio de San Charbel es como un susurro suave que invita a detenerse a mirar hacia lo alto y a reencontrar el sentido de lo esencial. Su vida también ha mostrado que la fe es un lenguaje capaz de unir. En el Líbano, tierra de múltiples credos, no solo los cristianos maronitas lo veneran. También musulmanes y drusos se acercan a su tumba con respeto y devoción. Para muchos de ellos, San Charbel es un hombre de Dios, un amigo del cielo que escucha el clamor de todos sin distinción. Esa capacidad de acercar corazones divididos lo convierte en un puente de paz, en un símbolo de fraternidad que trasciende las diferencias y recuerda que todos somos hijos del mismo Creador. Hoy en iglesias de México, Venezuela, Brasil, Argentina y hasta en comunidades lejanas de Australia, su imagen ocupa un lugar en altares domésticos y templos. Las peregrinaciones al monasterio de Anaya siguen reuniendo multitudes que buscan tocar con la fe lo que no entienden con la razón.
Y en cada uno de esos peregrinos late la convicción de que a través de San Charbel, Dios sigue hablando al mundo. No se trata de un recuerdo anclado en el pasado, sino de una presencia que sigue viva en el corazón de los que confían. Por todo ello, su legado es un llamado constante a vivir con humildad en medio de las dificultades, a creer que lo imposible se hace posible con la gracia, a no perder la esperanza cuando el horizonte parecía cerrado. San Charbel se ha convertido en el rostro de la paciencia de la fe, inquebrantable del silencio que habla más fuerte que 1000 palabras. Para los enfermos es consuelo, para los que dudan es luz, para los que buscan paz es refugio. Su vida austera y sus milagros extraordinarios son juntos un testimonio de que la santidad no ha pasado de moda y de que la fe todavía tiene el poder de transformar al mundo. Así, quien escucha su historia descubre que no se trata solo de un monje de otro tiempo, sino de un compañero de camino. Su herencia espiritual sigue viva, recordando que la grandeza se esconde en lo sencillo, que la oración es fuerza, que el amor de Dios nunca se agota. Y en esa memoria que no se extingue, San Charbel permanece como signo de esperanza para los que claman en la prueba, como puente de unidad, para los que buscan reconciliación, y como voz silenciosa que sigue diciendo desde la eternidad que vale la pena confiar. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con quienes necesitan esperanza. Deja tu comentario para unir tu voz a la de miles que han experimentado la intercesión de San Charbel. Y suscríbete para seguir descubriendo testimonios que alimentan la fe. Cada palabra, cada gesto de difusión es también una manera de prolongar el legado de este santo que sigue actuando en silencio, recordándonos que la luz de Dios nunca se apaga.